Cordial saludo, mi nombre es Vivian Bustos Sorras, me encuentro bajo el código 19487 y en el día de hoy les hablaré un poco acerca de la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Es importante hacer énfasis aquí en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, pues es la entrega de cada uno de estos teniendo en cuenta que cuando los vayamos a entregar al usuario se le debe informar cómo es su uso con el fin de evitar las reacciones adversas a los medicamentos. Es muy importante tener en cuenta que para realizar una buena dispensación de medicamentos se debe realizar o implementar adecuadamente el sistema de gestión de calidad que se ha realizado en el establecimiento farmacéutico. Uno de esos procedimientos, los cuales son vitales para una buena dispensación, es la recepción. Es importante que al momento de recepcionar los medicamentos y dispositivos médicos, nosotros como auxiliares en servicios farmacéuticos revisemos detenidamente esos medicamentos, las formas farmacéuticas, cada una de las especificaciones organolépticas, con el fin de plasmar toda esa información en el acta de recepción técnica, que el acta de recepción técnica contiene muchos datos importantes, entre ellos el registro en prima, el lote y las fechas de vencimiento. Una vez nosotros hayamos hecho una buena recepción de estos medicamentos, nosotros podemos hablar de que es una parte o un insumo vital para hacer una buena dispensación de los medicamentos. Para ello también se debe tener en cuenta las buenas prácticas de almacenamiento. Esas buenas prácticas de almacenamiento son unas normas mínimas con el fin de garantizar el mantenimiento de los medicamentos y de los dispositivos médicos, con el fin de brindarle seguridad al usuario cuando va a comprar esos dispositivos médicos o los medicamentos. Y con esto también le estaremos dando cumplimiento al sistema de gestión de calidad. En las buenas prácticas de almacenamiento también es importante tener en cuenta que las instalaciones juegan un papel primordial. Pues en las instalaciones debemos tener algunas áreas demarcadas, por ejemplo, tener demarcada un área de recepción, un área de dispensación, un área de cuarentena, de devolución, entre otras. Esto con el fin de evitar que, digamos, se refundan algunos medicamentos. Por ejemplo, hay un medicamento que está próximo a vencerse. Si nosotros no tenemos en nuestro establecimiento farmacéutico un área delimitada para poner los medicamentos que están próximos a vencerse, posiblemente se puedan refundir con los medicamentos que estamos distribuyendo a nuestros usuarios, haciendo que tal vez incurramos en un error y le pasemos al usuario el medicamento o el dispositivo médico que está próximo a vencerse y que queremos devolver. Debemos tener en cuenta que existen medicamentos que necesitan una cadena de frío y otros que no necesitan ser refrigerados. Los que necesitan una cadena de frío necesitan una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y son llamados medicamentos termolábiles. Para ello es importante, para garantizar la calidad de estos medicamentos, es indispensable tener una hoja de temperatura en donde se registre, valga la redundancia, la temperatura, la humedad, con el fin de garantizar la calidad de estos medicamentos. Por otro lado, para los medicamentos que no necesitan refrigeración, ellos deben tener una temperatura entre 15 grados centígrados, no menor a 15 grados centígrados y no mayor a 25 grados centígrados. Esto, por ejemplo, debemos tener una buena ventilación, que los rayos del sol no le den directamente a los medicamentos, porque si no, esto hace que los medicamentos pierdan tal vez sus formas farmacéuticas y posiblemente el medicamento pierda la calidad del mismo. Esto porque se puede decir que un medicamento mal almacenado es un medicamento inseguro y no importa su fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos unas buenas prácticas de almacenamiento,
así no esté vencido el medicamento, estos pueden perder su calidad y puede afectar la salud de nuestros usuarios o de nuestros clientes. Nosotros también debemos tener en cuenta que los medicamentos no deben de estar sobre el piso. Para eso se puede usar unas estivas con el fin de que los medicamentos o los dispositivos médicos no queden directamente contra el piso. También es importante hacer una buena limpieza del establecimiento farmacéutico. Entonces, ahí ya teniendo un poco un bosquejo de lo que es la dispensación de medicamentos y qué procedimientos nos garantizan también la buena calidad de los medicamentos y de los dispositivos médicos, vamos a tomar una fórmula médica de un usuario para explicar cómo se debe hacer una buena dispensación de estos medicamentos. Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos unas obligaciones, las obligaciones del dispensador. Las obligaciones del dispensador están plasmadas en el decreto 2200 del año 2005. Entonces, en esa nosotros debemos cumplir con ciertas obligaciones, las cuales son las siguientes. Primero que todo, debemos verificar que la fórmula médica de verdad esté prescrita por un personal de salud pues autorizado. También exigir que cuando por ejemplo nosotros hay unos medicamentos que dicen venta bajo fórmula médica. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como dispensadores debemos exigirle al cliente, al usuario, la fórmula médica para poder vendérselo. Esto pasa mucho. Uno de esos medicamentos que necesitan venderse bajo fórmula médica son los antibióticos, pero lastimosamente hoy en día los antibióticos son vendidos sin fórmula médica y es una de las falencias que se presentan pues en los establecimientos farmacéuticos, pero que se debe tener muy en cuenta que es un medicamento que es de venta bajo fórmula médica. También tenemos que verificar que al momento de nosotros darle al cliente el medicamento, que de verdad sea el que está escrito en la fórmula médica, porque por ejemplo nos puede decir que son de naproxeno de 250 miligramos y debemos tener en cuenta los miligramos, porque viene de 250 miligramos y de 500 miligramos. ¿Qué pasa si nosotros le damos al usuario no un naproxeno de 150 miligramos, sino de 500 miligramos? No, empezando, no es lo que el médico le formuló al paciente. Y segundo, pues es una dosis más alta. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Cuando lo vayamos a entregar, debemos, con la fórmula médica, debemos darle las indicaciones al paciente que la debe tomar una vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día, con tal de explicarle al paciente para que lo tenga en cuenta al momento de empezar a tomarse los medicamentos. Entonces, por ejemplo, aquí verificamos que en realidad es de una IPS autorizada, es ese Hospital San Antonio de Tarqui. Aquí nos da el nombre del paciente, verificamos la fecha y en realidad es una fórmula actual, también debemos tener en cuenta eso. Aquí el diagnóstico que le han dado al paciente es dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada. Entonces, al momento de dispensar, ¿qué tenemos que mirar? Le formularon diclosaxilina cápsula de 500 miligramos. Hay que tener en cuenta eso, que son de 500 miligramos y que es cápsula, porque hay también diclosaxilina en suspensión. Entonces procedemos a buscar la diclosaxilina cápsula de 500 miligramos, que son 20 unidades. Aciclovir, ungüento tópico, 5%. También hay que tener en cuenta que es tópico, que es un ungüento, no es una cápsula, ni una tableta, ni una suspensión. Dice que es un tubito. Y loratadina tableta de 10 miligramos. También hay que tener en cuenta que es en tableta y no en jarabe. Entonces dice que son 10 tabletas
tabletas. Entonces, reunimos los medicamentos, miramos en las gavetas, sacamos los medicamentos, los buscamos y los pasamos al área de la dispensación o a la vitrina donde está nuestro cliente. Entonces le decimos, se le entrega la dicloxacilina cápsula de 500 miligramos, son 20 cápsulas, se le cuentan que en realidad estén las 20. Y se le dice que debe tomar una cápsula vía oral cada 8 horas. Se le debe hacer la recomendación a nuestro cliente que la dicloxacilina es un antibiótico, por consiguiente debe tomar una cápsula cada 8 horas juicioso y tomarse el tratamiento completo. Aquí en este caso son 20 cápsulas, el tratamiento completo, para que no se vaya a volver resistente a ese antibiótico y que de verdad le funcione para lo que en realidad se lo formularon. El aciclovir ungüento, aquí le están diciendo que debe aplicar 2 veces al día en área afectada. Es importante decirle que cuando se lo vaya a aplicar en la zona donde tiene afectado, ya sea el brazo, ya sea el labio, ya sea un pie, cualquier parte del cuerpo, o sea, la parte del cuerpo que tiene afectada, debe estar limpia antes de aplicarse el aciclovir. Y la loratadina tableta dice que tomar una tableta vía oral cada día, o sea que debe tomar una tableta diaria. Se le informa eso a nuestro cliente y se le dice que cuando toma la loratadina hay personas que pueden tener esto como unas reacciones a ese medicamento y puede ser que no a todas las personas les pasa, pero se le puede informar al paciente que pueden producir sueño, que si en algún momento, que si él se tomó la pasta, la tableta de loratadina y empezó a sentir sueño, que eso es normal porque eso lo ocasiona pues la loratadina, pero también se le dice que no a todas las personas les puede producir el sueño que se le está informando. Entonces, con eso podemos decir que se está haciendo una dispensación de medicamentos. Es muy importante revisar bien la fórmula médica, mirar bien que lo que en realidad dice en la fórmula médica es lo que en realidad le estamos pasando al usuario y informarle al cliente cómo debe tomarlo. Muchas veces esta fórmula médica pues es digital, es impresa, entonces pues aquí está legible la letra, pero en ocasiones hay personas que llegan con pues, la fórmula médica con la letra del médico y muchas veces no le entienden. Entonces uno puede proceder a explicarle qué es lo que le han escrito y en un papelito se le escriben con letras legibles lo que dicen en la fórmula médica, con tal de que el cliente no vaya a incurrir en un error al momento de medicarse. Entonces eso es todo acerca de la dispensación de medicamentos. Es muy importante verificar las fechas de vencimiento, las temperaturas, que nuestro establecimiento farmacéutico esté en óptimas condiciones, se encuentre limpio, no le den directamente los rayos del sol. Todo esto pues para evitar que de pronto los medicamentos se descompongan o se cristalicen. Entonces todo esto hace parte del sistema de gestión de calidad, que al momento de nosotros emplearlo adecuadamente y cumplir adecuadamente con los procesos y procedimientos, vamos a garantizarle a nuestro cliente un buen servicio y una buena dispensación de medicamentos. Muchas gracias.